Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre un tema muy interesante, la neurociencia y la psicopatía. Es importante destacar que el 1% de la población mundial está catalogada como psicópata. Estos no sienten empatía ni culpa por nada ni por nadie. Y este porcentaje va a ascender al 4% entre altos ejecutivos, políticos y personas que ostentan cargos de alta responsabilidad. Al cavilar en un psicópata nos aparecen en la cabeza imágenes de asesinos en serie. Sin embargo, hay muchos más psicópatas que asesinos en serie. Estos son unos sujetos falaces o maquiavélicos en sentido estricto. Y además se le atribuye a Maquiavelo la frase, el fin justifica los medios. Este escritor, el autor del Príncipe, era un filósofo y un diplomático, y estaba situado en la primera línea de las altas esferas, donde se libraban esas luchas políticas sin cuartel en las que se decidía quién ocuparía o qué trono o quién podría portar el anillo del pescador. Maquiavelo fue un gran observador de aquellos que movían los hilos del mundo, pero rara vez se manchaba las manos de sangre. De igual manera, es sencillo hablar, ¿verdad?, de maldad y de psicopatía cuando nos vamos a referir a personajes situados en el límite de la sociedad. El asesino de niños indefensos, el alto ejecutivo que se llena los bolsillos a costillas de personas que trabajan en condiciones infrahumanas, o el político que encuentra armas de destrucción masiva donde básicamente hay petróleo. Y estos psicópatas están muy claros, aunque solo el primero se ensucia las manos, los otros son muchas veces admirados. Pertenecen a la esfera socioeconómica de difícil acceso y solo en ocasiones les persigue el oprobio, la vergüenza. Dentro de la psicopatía, ¿verdad?, tenemos muchas caracterizaciones, ¿verdad? Específicamente cuando hablamos de déficits emocionales, estas personas tienen poco efecto por los otros, son incapaces de amar, se ponen nerviosos fácilmente y no muestran culpa ni vergüenza cuando abusan de otras personas. Existe una afectación, ¿verdad?, en los lóbulos, el, el lóbulo prefrontal, que esta estructura controla muchos comportamientos asociados a relaciones sociales. Existe una afectación en la corteza motora, esta estructura va a ser la estructura responsable del control voluntario del movimiento muscular, afectaciones de igual manera en la corteza sensorial, ¿verdad? Esta corteza sensorial recibe información sensorial tanto de la vibración, del dolor y de la temperatura, afectación de igual manera en los lóbulos temporales, específicamente la amígdala cerebral, que va a ser ese centro identificador de peligro, del miedo y de la ansiedad. Y existen muchos factores, ¿verdad?, que van a estar involucrados en el crimen. Entonces, la función cerebral va a ser una pequeñísima parte de estas estructuras. El lóbulo frontal, específicamente cuando existe daño en esta área, pueden las personas resultar impulsivas, ¿verdad?, personas en inmadurez, de alguna u otra manera van a estar alteradas emocionalmente, eh, van a sentir o tienen la incapacidad, digámoslo de esta manera, para modificar comportamientos agresivos. Aunque el supuesto colectivo desvía siempre la mente hacia la delincuencia, hacia la maldad cuando se habla de psicopatía, y este trastorno de la personalidad es algo más complejo de lo que sugiere esa asociación. Ni todos los delincuentes son psicópatas, ni todos los psicópatas son delincuentes. Y de esto hago referencia a Hannibal Lecter, ¿verdad? Ese despreciable caníbal de la película El silencio de los corderos. Los psicópatas son personas con problemas de relación interpersonal y de gestión de las emociones. Y aparentemente son seres fríos, aunque no es cierto que no tengan emociones. Estas personas las tienen, y déjenme decirles que es muy intensa. Lo que no tienen son remordimiento, que es lo que da una tendencia hacia el comportamiento criminal, pero no en todos los casos, por supuesto. Me han preguntado siempre que si el cerebro de los psicópatas es diferente. Y mi respuesta es que las investigaciones científicas que se han hecho hasta el día de hoy apuntan a que el estrés emocional en la infancia va a precipitar la sobremaduración de algunas regiones del cerebro como un sistema de protección contra el sufrimiento, pero esto es importante destacar que va a terminar dificultando también las gestiones de las emociones de estas personas que sufren. Entonces, la psicopatía es un constructo psiquiátrico que está caracterizado por un patrón de manera permanente y profundo, donde se genera un déficit afectivo que va a estar acompañado por una falta de respeto por los derechos de los demás y por las normas sociales. A finales del siglo XIX, el adjetivo psicopático se aplicaba a cualquier forma de trastorno mental. Posteriormente,
Los doctores Koch, Gross, Morel y otros restringieron el concepto a formas menos graves de enfermedad y lo consideraron un trastorno de la personalidad, un patrón permanente de comportamiento que produce malestar o perjuicio para el sujeto y las personas que lo rodean. Actualmente, el término de psicopatía no aparece dentro de la nosología oficial, pero se considera que es equivalente al trastorno de personalidad antisocial según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su edición número 5. Y el trastorno disocial de personalidad, de igual manera, aparece en la clasificación internacional de enfermedades, la edición 11 de la Organización Mundial de la Salud. Hablando del DSM-5, ¿verdad? Es importante destacar que desde el año 1980, o sea, cuando existía el DSM-3, los trastornos de personalidad se habían dividido en tres grupos, muy criticados, por cierto, ante esa carencia de validez científica, los grupos quizás alcanzarían su mayor utilidad como un dispositivo que hace más fácil recordar toda la serie de trastornos de personalidad. Tenemos dentro de los trastornos de la personalidad del Manual Diagnóstico y Estadístico que se clasifican en tres grandes grupos: los grupos A, los trastornos del grupo B y los trastornos del grupo C. Dentro de los trastornos del grupo A tenemos el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Y dentro, es importante destacar antes de avanzar que las personas con trastorno de la personalidad del grupo A pueden describirse como unas personas que son retraídas, frías, suspicacias o irracionales. Y dentro de los trastornos de la personalidad del grupo B, se dice que estas personas que están en este grupo pueden describirse como melodramáticos, personas susceptibles en buscar atención. Se dicen que sus estados de ánimo son lábiles y con frecuencia superficial. Y en muchas ocasiones tienen conflictos interpersonales muy intensos, por cierto. Pero dentro de este grupo B existen cuatro subgrupos: el antisocial, el limítrofe, el histriónico y el narcisista. Pero vamos a hablar justamente del antisocial. Vamos a describir un poquito, ¿verdad?, lo que significa este tipo de trastorno. Justamente el antisocial, dentro de la caracterización de este trastorno, el comportamiento irresponsable se va a ver con mucha frecuencia. Igualmente, generar comportamientos criminales. Y esta etapa de este trastorno va a comenzar durante la niñez y la adolescencia temprana, generando ausentismo escolar, escapatoria del hogar, crueldad, pelea, destrucción, falsedad, inclusive el robo. Además del comportamiento criminal, como adultos pueden omitir el pago de deuda o tener un comportamiento irresponsable y van a actuar de manera impulsiva y no muestran remordimiento por su comportamiento. Tiene una similitud, ¿verdad?, a esa caracterización diagnóstica de la conducta psicopática. Y tenemos los trastornos del grupo C, trastornos de la personalidad del grupo C. Se dice que estas personas, ¿verdad?, tienden a mostrarse ansiosas y tensas y con frecuencia con un control extremo. Dentro del grupo de personalidad C tenemos el trastorno de evitación, el trastorno dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo. Las características esenciales del trastorno de la personalidad antisocial, ya hice una pequeña descripción, ¿verdad? Tenemos que, además de lo que dije, estos individuos tienen antecedente previo a los 15 años de edad de destrucción a la propiedad, de violación grave a las reglas o agresión a personas, inclusive animales. La duración de estas características, ¿verdad?, pueden establecerse antes de los 18 años en patrones de conducta inclusive duraderos. Y dentro del diagnóstico diferencial podemos establecer que los trastornos, dentro de ellos, trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, trastornos bipolares, esquizofrenia y otros trastornos de la personalidad, inclusive pueden manifestar o presentar criminalidad ordinaria. Entonces los individuos con psicopatía son muy arrogantes, son muy manipuladores, son personas muy irritables, son impulsivos, son irresponsables, sin fuertes vínculos emocionales, y además de eso van a carecer de empatía y remordimiento y son propensos a realizar conductas criminales. Empiezan sus actividades delictivas, como les decía, en la niñez y parte de la adolescencia, y van a permanecer en ellas mayor parte de sus vidas. El psicólogo Robert Hare, uno de los expertos en psicopatía más destacados del mundo, él se refiere a los psicópatas como predadores sociales que cautivan y van a manipular a sus víctimas, abriéndose camino, ¿verdad?, en la vida sin mostrar compasión, dejando a su paso corazones rotos, expectativas defraudadas e inclusive billeteras vacías. Entonces, al carecer de conciencia y empatía, los psicópatas toman de forma egoísta lo que ellos desean, lo que más anhelan, y hacen, ¿verdad?, estas personas lo que les dé la gana.
quebrantan las normas, no tienen expectativa por sentido de culpa y mucho menos por arrepentimiento. Entonces el doctor Robert Hart, en el año de 1970, él propuso un esquema útil para definir los psicópatas, ¿verdad? Y él lo clasificó en tres grupos: el primario, el secundario o neurótico y el disocial. Él manifestó que solo el psicópata primario era el verdadero psicópata. De igual manera, el doctor Licken, en el año 2000, después de un profundo análisis sobre los aspectos genéticos y sociales de los psicópatas, él llega a la conclusión que este tipo de personalidad antisocial se caracteriza principalmente por una predisposición a no sentir el miedo y otro que posee un sistema de activación con déficit inhibitorio. Ya estos dos tipos de personalidad los cataloga como psicópatas. Mientras que aquellos individuos son eh, generan un comportamiento y una predisposición biológica que van a derivar en conducta delictiva, van a ser considerados sociópatas. De igual manera, es importante destacar, ¿verdad?, al doctor Herbert Clickley, que fue el pionero de la investigación sobre la psicopatía en el año, por allá, por el año, si no me equivoco, en 1941. Él publicó un libro llamado La Máscara de la Cordura, ¿verdad?, donde él intentó aclarar algunos problemas sobre la llamada personalidad psicopática. Entonces, igualmente es importante destacar los aportes que hizo el doctor Adrian Reiner, ¿verdad? Él les pone cada vez más claro que la comprensión de la neurobiología de la psicopatía se va a extender mucho más allá de identificar las regiones del cerebro que pueden estar implicadas, y además el doctor Reiner señala que en la investigación genética molecular se han identificado al menos 7 genes que van a estar relacionados con el comportamiento antisocial de los seres humanos. Es importante, ya para concluir, que el cerebro del psicópata funciona de manera diferente al de la mayoría de los seres humanos. Como de manera diferente funciona el cerebro del músico, la genética y el cerebro ponen las bases para el mal. La sociedad pone el contexto. Entonces, la genética, ¿verdad?, va a jugar un papel fundamental. Entonces, ninguno de estos elementos es importante establecerlo de esta manera, ninguno de estos elementos es suficiente y todos son necesarios. Nadie nace condenado a ser músico como nadie van a ser condenados a ser malo. Entonces, para ser músico hace falta algo más que talento: preparación, dedicación, constancia. Y para ser malo hace falta algo más que ser un poco empático. Hay que decidir hacer el mal en lugar de bien. O sea, el psicópata lo define el precio que ha dispuesto a pagar, ¿verdad?, a cambio de, de obtener un beneficio. Es decir, la maldad es el resultado de un dilema moral. Todos lo resolvemos de manera muy similar. Nos diferencia dónde colocamos los límites. Entonces, tendemos a no observar nuestra actitud hacia lo que aspira en el territorio que nosotros ocupamos. Podemos ser muy empáticos, pero si no prestamos atención, nunca sabremos si sufren. Nos cuesta plantearnos que para ello tal vez nosotros también somos malvados. Son innumerables los contextos en los que todos podemos ser malvados. La consigna sería que no nos pongan a prueba. Recuerden que la conducta criminal en toda su naturaleza es el resultado de procesos neurofisiológicos alterados que se generan en el cerebro con una influencia del medio ambiente. El resultado de estas interacciones va a alterar justamente el proceso químico y biológico, y esto nos permite observar los patrones atípicos o anormales del comportamiento humano. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo.